Saludos cordiales, soy tu profesora de matemáticas, Lesbi Piche. El tema de hoy son los números positivos y negativos. Vamos a ver en qué ocasiones has escuchado hablar de números positivos y negativos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Con los enteros podemos representar muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el aumento y disminución en la temperatura. Muchas veces podemos decir, ¡ay, qué calor! Y entonces tenemos una temperatura alta. Y en otras ocasiones podemos decir que nos estamos ahí muriendo del frío, nos estamos congelando y entonces en ese caso la temperatura es baja. Pero ¿cómo podemos representar esas temperaturas? Bueno, ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos también ganancias o pérdidas. Ganamos cuando decimos, ay, nos regalaron $100,000. Me gané la lotería y me gané tanto dinero. O mi mamá me regaló tanto dinero y pues yo voy a decir que eso es una ganancia. Y cuando tenemos pérdidas, bueno, cuando perdimos dinero ahí que andábamos paseando y se nos cayó del bolsillo. O cuando gastamos en la pulpería y ya definitivamente esa es una pérdida aunque obtenemos otro producto. Es como un gasto, pero lo representamos de alguna manera con un signo. Tenemos también las ubicaciones sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, ¿verdad? Tenemos cuánto mide el monte Everest, por ejemplo, que está sobre el nivel del mar, o cuál es la profundidad de algún objeto. Entonces hay una manera de representarlo utilizando signos o números positivos y negativos. Vamos a ver el primer ejemplo de temperatura. Observemos cómo los números enteros nos pueden ayudar a representar temperaturas. Para escribir la temperatura como un número entero, tenemos que considerar el termómetro como una recta numérica, pero en este caso vertical. Aquí podemos observar, por ejemplo, en el termómetro 0, y partiendo de 0 hacia arriba están los números positivos, cuando decimos la temperatura está alta y tenemos calor. Y del 0 hacia abajo es cuando decimos la temperatura está baja y tenemos frío. Y en este caso se representa con los números negativos. ¿Por qué son números negativos? Porque los antecede un signo negativo o un signo menos. Aquí en este termómetro nos está representando una temperatura baja de menos 3 grados. Hay 3 unidades después del 0, 1, 2, 3, pero como están hacia abajo, entonces las representamos con el signo menos y eso indica un negativo, en este caso, menos 3. Vamos a ver un ejemplo de ganancias o pérdidas. En este caso dice que el señor Marsh invirtió en el mercado de valores y perdió. Él perdió 45 lempiras el día anterior. La señora Marsh también invirtió en el mercado de valores, pero su inversión tuvo una ganancia de 20 lempiras el día anterior. Entonces podemos observar cómo el señor Marsh perdió, pero la señora Marsh ganó. ¿Cómo representaríamos esto? Bueno, vamos a hacer uso de una recta numérica. Recordemos que al centro tenemos el 0 y del 0 hacia la derecha podemos indicar los números positivos. En este caso, la ganancia de la señora Marsh, por ser ganancia, es un positivo y podemos ubicar esos 20 lempiras en la recta. Aquí en el punto podemos contar desde 0, 5, 10, 15 y 20 unidades hacia la derecha. Y en el caso del señor Marsh, pues tuvo una pérdida, entonces lo representamos a la izquierda. La pérdida fue de 45 lempiras y lo contamos siempre a partir de 0, tantas unidades sean necesarias. En este caso, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 negativo, porque en este caso estamos hablando de una pérdida y pues las pérdidas se representan como un negativo. Bien, vamos ahora
a ver un ejemplo sobre la superficie del lago. Dice que un pescador está sentado en un bote a 2 pies sobre la superficie de un lago. El anzuelo de su caña de pescar está flotando 6 pies bajo la superficie. El anzuelo está en la profundidad. Entonces, bien, sobre la superficie nosotros, si nos ubicamos en la recta numérica, tenemos que representarlo de 0 hacia arriba. Y eso es un número positivo porque está sobre la superficie. Pero si ya tenemos un dato que es profundidad, entonces partimos de 0 hacia abajo. Y cuando está hacia abajo lo consideramos un número negativo. Y en este caso dice que el anzuelo está 6 pies bajo la superficie. Entonces contamos a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia abajo. Y como estamos avanzando hacia la profundidad, lo vamos a representar con un negativo 6. Tenemos entonces que el bote está a 2 pies de la superficie, pero el anzuelo está a negativo 6 pies de la superficie. Ahora voy a dejar una serie de ejercicios para que los puedan desarrollar ahí en casita. Vamos a desarrollar únicamente el primero. Dice que utilicemos 2 enteros porque hay 2 enunciados en un solo ejercicio y que el signo de una operación que lo utilicemos para representar cada situación. En este caso, en el primer ejercicio dice una pérdida de 20 y una ganancia de 10. Entonces podemos poner que una pérdida es menos 20 y una ganancia es 15. Entonces sería menos 20 y positivo 15. Ya usted desarrolla los demás. Aquí tiene 5 ejercicios más. Escriba cada ejercicio como un entero para que pueda practicar. 10 grados bajo 0 lo escribiría como negativo 10. Para reforzar, vamos a recordar que los números naturales, que son 1, 2, 3 y hasta el infinito, son los números ordinarios que se utilizan para contar. En el diario vivir nosotros decimos, tengo una casa, tengo 5 confites, tengo un árbol, tengo un carro. Entonces, son los que utilizamos para contar y son ordinarios. Si les añadimos un signo menos, ¿verdad? Para que anteceda o delante, obtenemos entonces números enteros negativos. En ausencia de signos se entiende que un número es positivo. El 0 puede escribirse con signo más o menos indistintamente, porque sumar o restar 0 es igual a no hacer nada, y por lo general se deja sin signo. Entonces, cuando a un número no le escribimos signo, estamos hablando de un número positivo. En el caso de 1, 2 y 3, por deducción sabemos que son positivos. No es necesario que yo escriba más 1, más 2, más 3, ¿verdad? Porque ya yo sé que no tiene signo y por lo tanto es un número positivo. Pero un número entero negativo es un número natural, como 1, 2, 3, pero precedido de un signo menos. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3. De esa manera es como se leen y hemos llegado al final de este tutorial. Espero que sea de su agrado, espero que les haya servido y si tienen dudas o comentarios, pues me los escriben que yo con gusto les ayudaré.